Desearía ya poder vacunarme. Además, estas dos primeras vacunas que van a venir, tanto la que ya tenemos de Pfizer como la de Moderna, son unas vacunas que van a revolucionar todo el mundo de la vacunología. Todo el sistema de desarrollo y de producción de vacunas en el futuro va a seguir un poco, va a cambiar un poco a raíz del desarrollo de estas vacunas de RNA mensajero. Esta vacuna no lleva nada del virus. Esta vacuna, ¿cómo se ha preparado? Pues el virus se ha estudiado, su genoma, se ha visto la parte de ese genoma que es la responsable de la producción, que lleva los códigos para la producción de la proteína de la espícula, que es esa proteína con la que se une, como los deditos, con la que se une a los receptores celulares de nuestro epitelio respiratorio. Y entonces, ¿qué se hace? Eso se sintetiza químicamente y se envía un código. Se manda un código para cómo hay que producir esa proteína. Cuando este ARN mensajero llega al citoplasma de las células, va a la fábrica de producción de proteínas, que son los ribosomas. Y ahí pues leen ese código y fabrican ese antígeno de superficie, esa espícula del virus. Se va a colocar de modo natural, como en los procesos naturales, por tanto no tiene ningún efecto secundario, no puede producir en ningún momento la infección, no va a tener ninguno de esos efectos secundarios. Claro, la intríngulis de todo este proceso es cómo se consigue que ese mensaje, ese código, no sufra ninguna alteración desde que se elabora hasta que llega a las células, el cómo se transporta, el cómo debe entrar dentro de la célula. Toda esa es la parte de tecnología compleja que ha supuesto el desarrollo de esta plataforma. También de cara al futuro, pues esto hace que se simplifique mucho el procedimiento de desarrollo de vacunas. Una vez que se tenga el genoma, se sepa la parte de ese genoma que nos interesa, que es el antígeno frente al cual nos interesa que se produzcan los anticuerpos, pues eso, mediante un ARN mensajero, ese código se envía y se utiliza para la producción de la vacuna. Estas son unas vacunas que ya se empezaron a desarrollar, estas concretamente pues con el SARS en 2002-2003, y todas las que se están desarrollando en base a plataformas de producción de vacunas que ya estaban ya desarrolladas con anterioridad, por supuesto. Si no, no se podría en este tiempo el poder tener tan rápidamente las vacunas. El ahorro de tiempo se ha hecho en otros aspectos, en aspectos burocráticos, pero no se ha ganado tiempo en la seguridad. Tuvimos urgencia también cuando fue del VIH, pero la glicoproteína de las espículas del virus de la inmunodeficiencia humana tiene una variabilidad tan grande que no ha servido para el desarrollo de la vacuna. De modo general, lo primero que tienes que saber de ese virus, es decir, cómo ese virus entra dentro de las células. ¿Qué deditos, con qué antígenos se fija a los receptores de las células? Bueno, una vez identificado, entonces es el estudio de ese antígeno para ver sus características, sus propiedades, y de acuerdo con las del receptor y ver, por tanto, cómo se podría actuar, qué parte de todo ese antígeno, todo parte la que se va a utilizar. Y entonces, bueno, el decidir cómo se va a hacer eso. Vamos a explicar con otra de las vacunas que se están desarrollando, que son la de Oxford AstraZeneca, o la vacuna rusa, o una de las vacunas chinas, que son vacunas de vectores. Este es otro modo de cómo llevar ese antígeno que nos interesa, de esa espícula, cómo llevarlo al interior de las células para que las células pues produzcan los anticuerpos, En este caso, pues se utilizan vectores. ¿Qué son vectores? Bueno, pues vectores aquí en este caso utilizan unos adenovirus, son unos virus
que están inactivados, que no van a producir, ellos podían producir un cuadro de un catarro, pues no van a producir ese cuadro de catarro, pero se va a utilizar el genoma de ese virus que se le han quitado aquello todo que puede ser patogénico, que pueda producir enfermedad, y se le va a introducir en el genoma del virus el código genético, ese código genético para la producción de ese antígeno de la espícula, ese código genético. Entonces, esos vectores, cuando llegan a la célula, eso sí que van a ir al núcleo, va a llevar, por tanto, un poco más de tiempo y va a traducirse, leerse, y cuando se reproduzca la célula, pues también se va a reproducir ese código y bueno, pues va a formarse el ARN mensajero dentro de la célula que va a mandar el código a los ribosomas y los ribosomas pues van a producir ese antígeno. Es algo que hay que vigilar, pero que no hay que tenerles más miedo, no hay que tenerles miedo. En el sentido siguiente, estos virus ARN son unos virus que cuando se multiplican, cada vez que lo hacen, cometen errores que les favorecen a ellos, y bueno, la cuestión es, ¿estos errores tienen algún tipo de trascendencia de cara a que suponen mayor gravedad, un incremento de la transmisión, van a provocar modificaciones que hagan que las vacunas no respondan exactamente igual en el sentido de protección? Bueno, lo que sabemos, por ejemplo, de todas estas variantes, es una más de muchas que se han ido detectando, e incluso eso que se le atribuye de una mayor transmisibilidad no está claro que sea, y desde luego no se ha visto que suponga mayor gravedad, ni se ha visto que tenga importancia de cara a la respuesta a las vacunas. La situación es muy mala, y además nos estamos comparando con los que están peor, cuando lo que hay que compararse es con los que están mejor, no con los que están peor. Tenemos unas cifras de incidencia muy elevadas. Y todos los eventos que llamamos nosotros eventos de supertransmisión, o sea, oportunidades que se le da al virus para que pueda transmitirse con más facilidad ahora de todas estas navidades, pues sin duda ninguna van a suponer un incremento de casos. ¿Que eso va a ser la tercera onda? Bueno, pues ya lo veremos. Ahora se dan unas condiciones todavía más favorables para la transmisión, condiciones climatológicas. El frío disminuye las defensas de los epitelios respiratorios y la menor humedad relativa favorece la formación de aerosoles, de partículas más pequeñas que pueden penetrar, incluso llegar a partes más profundas del aparato respiratorio. En cualquier caso, van a facilitar la difusión y la transmisión del virus. A lo largo de la pandemia, cantidad de veces se ha llegado tarde. A nivel del gobierno del Estado se le ha preguntado varias veces porque quiénes eran los asesores sanitarios y no lo han sabido decir. Iban a mirarlo, iban a estudiarlo. Yo no creo que eso sea un tema de estudio. Eso o existen o no existen. Yo creo que sí, que la gran mayoría de la población es consciente de esta peligrosidad, de la inconsciencia a veces y bueno, la carga hormonal que hace que tengan que estar reuniéndose y viéndose entre ellos, pues a veces les lleva a infringir las normas. De entrada, habrá que conseguir ese 60-70% de cobertura vacunal para esa inmunidad de grupo. Esto, por lo que nos dicen de cómo van a ir llegando las vacunas, pues aún va a tardar mucho. Posiblemente, no sé si para el verano o para después del verano. Todo depende de la cantidad de vacunas que nos llegue. Eso puede variar en un momento determinado, puede llegarnos más cantidad de vacunas y eso nos permitiría conseguir esa cobertura, esa inmunidad de grupo antes. Pero cuando tengamos esa inmunidad de grupo conseguida, el virus tiene que dejar de circular. Nosotros no vivimos en una burbuja, vivimos relacionados con otros países. Entonces, mientras exista el virus circulando en el mundo, la amenaza la vamos a tener. Por supuesto, desearía ya poder vacunarme.